Vamos y escuchemos la palabra que trae vida al corazón. Vamos y escuchemos la palabra que nos da la vida eterna. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Vamos y escuchemos la palabra que trae vida al corazón. Vamos y escuchemos la palabra que nos da la vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas los volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de la palabra que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy cambia de autor. Hemos dejado al de San Lucas, que es el Evangelio que hemos estado meditando, y ahora nos presenta este hermoso episodio el evangelista San Juan. Este día es la dedicación de la Basílica de Letrán. Aquí el Señor habla cuando Él hace su llegada a Jerusalén. El primer lugar que Jesús visita cuando llega a Jerusalén es el templo. Y la gran sorpresa que se lleva el Señor, que cuando llega al templo lo encuentra convertido en un mercado. Allí habían bueyes, allí había palomas, allí habían cambistas, allí había de todo un desorden en la que se había convertido la casa de Dios. Y por eso el Señor se indigna y
hace un látigo y echa a todos aquellos vendedores, aquellos comerciantes que habían equivocado el respeto que se le debía al templo. Esto me recuerda cuando fue la dedicación del templo, cuando el rey Salomón inaugura el templo y cuando él hace la oración de que el templo iba a ser el lugar donde iban a ir a hablar con Dios, donde iban a ir a exponer sus problemas en oración, y que el Señor, cuando el Señor le habló a Moisés, le dice que él escucharía todas las oraciones y que era el lugar donde él iba a estar para escucharlo, porque había elegido ese lugar. Ante la grandeza de Dios, cómo Dios se hace pequeño para habitar en un lugar, en un pequeño templo, porque ahí iba a habitar siempre el nombre de Dios. Por eso todos los templos son llamadas la casa de Dios, porque ahí habita. La lámpara encendida está ahí en ese templo, y la estrella, el ángel que cuida ese templo, el ángel de las potestades de Dios, el que custodia las 24 horas el templo. Por eso la casa de Dios debe de estar limpia y debe de estar bien perfumada con el perfume que el mismo Dios le da, lo que es la gracia. Y también debe de estar la lámpara encendida. Por eso en el templo donde está la presencia de Dios, en el sagrario hay una luz encendida, en recuerdo de que allí está la presencia de Dios. Por ello el templo debe de ser respetado, debe de ser cuidado y no debe de ser manchado con ninguna mancha. Y cuando vamos a la casa de Dios, debemos guardar el grado de permanecer ahí callados, porque es la casa de Dios, es el lugar santo, donde Dios mora, donde Dios está su presencia. Y aquí esto fue bien visto mal por los judíos, y le interrogan, le increpan con qué autoridad había hecho eso, a lo cual el Señor no les dio respuesta, sino que se les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿A qué templo se refería el Señor? El templo de su cuerpo. El Jesús, su cuerpo, el templo santo de Dios. Así también, mis amigos y amigas suscriptor, nosotros también debemos guardar nuestro templo, porque a través del bautismo nosotros nos convertimos también en morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo rebosa, mora ahí dentro de nosotros. Por eso nosotros somos un templo, y ese templo también tiene que estar limpio, tiene que estar puro, y también debemos de cuidarlo, de respetarlo y de tratarlo con gran respeto. Ese cuerpo que es morada del Espíritu Santo, no podemos hacer de él lo que contamina y mancha a través del pecado y a través de los escándalos, a través de las diversiones que el mundo nos ofrece. Debemos de llevar siempre una rectitud de vida, porque recordamos y recordemos que a través de nuestro bautismo nosotros nos convertimos en templo, morada del Espíritu Santo. Y por ser morada y templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarnos y debemos de conservar siempre
con cordura y con cuidado nuestra vida espiritual. Que esa vida espiritual se persevera y se reconstruye y se da siempre ese perfume de la gracia que lo recibimos en el sacramento de la confesión. Cuando hemos expiado y hemos sido limpios de aquellas culpas de pecado, ese templo está perfumado, está limpio y está en grado de estado de pureza. Y cuando lo alimentamos con el banquete de que nos ha venido hablando el evangelista San Lucas, ese templo está embellecido, porque esa es nuestra dedicación de cuidar la casa que Dios nos ha dado para que también sea morada de Dios. Y dice también el Evangelio de San Juan, que el Señor vendrá a ser morada en nuestro cuerpo cuando la palabra de Dios se escucha y se cumple en su voluntad. Vendremos a Él y habitaremos en Él, haremos morada en Él, dice Él. Se me escapa, pero es el versículo 23. No sé si el capítulo es 11 o es 14, pero el versículo del Evangelio de San Juan es 23, donde dice de que el Señor viene a nosotros, el Padre y el Señor Jesús vienen a nosotros para habitar en ese cuerpo limpio, en ese cuerpo puro que es morada de Dios a través de la escucha de su palabra, a través del cumplimiento de la palabra y a través de darle continuidad en la dedicación en la vida de gracia. Es así, mis amigos y amigas, como les he compartido el Evangelio de este día, que nos ha hablado de la dedicación de la Basílica de Letrán y que nos ha presentado el episodio cuando Jesús echa del templo a los cambistas, a los comerciantes, porque habían confundido la casa de Dios, la habían dejado de guardarle el debido respeto y la habían convertido en un mercado. El mercado es su lugar, es mercado de venta, y la casa de Dios es su lugar de adoración, de expiación y de alimentarse con la vida de los sacramentos y la vida de gracia en oración y en escucha de su palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque nos ilustras y nos iluminas en esta mañana con tu palabra en este santo evangelio que nos presenta el respeto debido a la casa de Dios y el respeto debido y el cuidado debido a nuestro templo, que también es morada del Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. Mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. Mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, mora en mí.